Televidentes de nuestro país y el exterior, cordial saludo, bienvenidos. Ahí comienza Colombia y su Senado, programa institucional del Senado de la República. Nuestro invitado en esta ocasión, el senador, nacido en Barrancabermeja, departamento de Santander, Gustavo Adolfo Moreno Hurtado, el congresista más joven del país. Senador, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Hombre, Pepe, muchísimas gracias por esta invitación. Un cordial saludo a todos los colombianos y colombianas que nos ven a esta hora. 32 años y el hombre en las grandes ligas de la política en el Congreso, con voz y voto y con peso. ¿Cómo ha sido esa experiencia, senador? Muy contentos. Desde que llegamos al Senado de la República, llegué acá con 30 años de edad, casi a raya para ser senador de la República. Uno tiene que ser mayor de 30 años para ser elegido senador de la República. Y bueno, contentos de trabajar acá, estudiando mucho. Es un gran reto y una gran responsabilidad para muchos jóvenes hoy en Colombia que les gusta la política y que están en este mundo de la política que no es nada fácil y que uno es quizás la persona que va abriéndole campo a muchos jóvenes hoy que sueñan con ser concejales, que sueñan con ser alcaldes, con estar incidiendo en este país en materia política, y por eso uno es un referente como joven, porque los jóvenes anteriormente eran vistos de recocha, de rumba y demás, sino que aquí estamos desde el Senado de la República, hoy como presidente de la Comisión Sexta del Senado, a cargo de varias reformas como la de la educación, Ley 30 y demás, que es una gran responsabilidad, estudiando mucho, aportándole al país desde lo que más podamos, preparándonos cada uno de los temas que se discuten acá en el Senado y asumiendo con la mayor responsabilidad y con la mayor seriedad del mundo este caso de ser hoy senador de la República. Muy joven, pero no es gratis el tema. Ha venido haciendo una carrera importante. Explíquele a los colombianos sus inicios en la actividad política y los cargos que ha desempeñado, entre ellos quizá el de mayor renombre, coordinador político de una campaña presidencial y senador. Bueno, desde muy niño soñé con la política, soñaba con incidir, fui personero de mi colegio y tomé la decisión. Yo soy de región, de Barrancabermeja, Santander, allá a la orilla del río Magdalena, del Magdalena Medio santanderiano, de venir a estudiar ciencia política y gobierno acá en Bogotá en la Universidad del Rosario, porque me fascinaba la política, metido en temas de juventudes, en procesos juveniles, en consejos de juventudes del país. Fui director nacional de juventudes de un partido político en Colombia. Estuve a cargo de una campaña presidencial en materia de juventudes, incidiendo desde la política desde varios escenarios. Cuando fui director de juventudes sacamos adelante un proyecto que hoy es ley de la República, que venía y lo entregamos acá al Congreso de la República, que fue el proyecto de ley de que los jóvenes tuvieran una oportunidad de laboral en materia de la homologación de las pasantías. Los jóvenes anteriormente presentaban las pasantías, pero no le contaba como experiencia laboral, y un joven iba a conseguir empleo y le decían que no le daban empleo porque no tenía ninguna experiencia laboral. Y con varios jóvenes de diferentes regiones de Colombia desarrollamos este proyecto de ley, lo pasamos acá al Congreso de la República y hoy es una ley de la República en Colombia, sin ser senador. Y soñaba con estar acá, no pensé que tan joven pudiera estar hoy al Senado de la República. Pero el pasado 13 de marzo del año 2022, cerca de 53.000 colombianos me dieron la oportunidad de ocupar acá una curul en el Senado de Colombia. ¿Y cómo se siente en ese escenario, en ese espacio donde hay gente, por ejemplo, que lleva 20 años, el doctor Efraín Cepeda 24 y el otro 28? ¿Cómo reciben a un joven de 30 años con ímpetu y con fuerza que llega de Santander? Bueno, fue un proceso de renovación que estuvo el Congreso de Colombia. El Senado se renovó en cerca del 55%, donde entramos personas nuevas, jóvenes, incidiendo en la política nacional de este país, que fue todo lo que se ha venido haciendo durante los últimos años en Colombia en política, el tema de las protestas, donde la gente quería un nuevo aire, una nueva energía en el Congreso de Colombia, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, y hoy acá estamos incidiendo desde una curul del Senado de la República, representando a millones de colombianos, preparando los temas, incidiendo. Personalmente abanderado un tema que me causó una gran inquietud desde que llegué acá al Senado, que fue el tema carcelario y penitenciario. Siempre supe que el problema de la seguridad
de la inseguridad en este país tenía un origen que eran las cárceles de Colombia. Por eso empecé a legislar, he visitado más de 20 cárceles en el país, precisamente mañana estaré visitando otra cárcel en Colombia. Y diciéndole... Discúlpeme, senador, ¿qué se encuentra en esas visitas, en las cárceles, el ser humano que está recluido? ¿Qué ha hallado ahí? ¿Qué se encuentra? Me cambió la manera de ver la vida. Yo pensé, al inicio quería legislar de manera fuerte de que allá tenemos unas personas comiendo y durmiendo, pero allá hay personas, allá hay seres humanos que necesitan una segunda oportunidad, quizás muchos arrepentidos de sus delitos. Y es por eso que empecé a legislar y radicé un proyecto de ley que está a punto de ser una ley de la República. Le falta solo un debate de que las cárceles se vuelvan centros productivos, que los privados de la libertad puedan trabajar desde un centro carcelario y penitenciario, que todas las cárceles sean productivas en este país, que con el sudor de su frente un privado de la libertad pague su delito, pero se está resocializando a través del trabajo, porque recorriendo las cárceles nos dimos cuenta de que no había resocialización real y efectiva. Encerrábamos a un privado de la libertad en 3 paredes, una reja, y creíamos que a los 10, 15 años iba a salir diferente. Nos estamos equivocando. De ahí va a salir un monstruo, de ahí va a salir una persona a delinquir peor y con odio hacia la sociedad. Y lo que tenemos es que hacer un sistema diferente, resocializador, un sistema que le aporte a esta sociedad. ¿Cómo funcionaría, senador, qué pena la interrupción, ese centro productivo? ¿Producir qué en una cárcel? Hoy ya está empezando a producirse. Un ejemplo es Arturo Calle. Todas las pijamas que compran hoy los hombres en una tienda Arturo Calle se están produciendo desde un centro carcelario y penitenciario de este país. Se han hecho ya varios convenios con Patprimo. Queremos que las empresas lleven su maquinaria, los capaciten, les lleven la maquinaria y ellos trabajen desde las cárceles. Los vamos a mantener ocupados. El 80% de la extorsión de este país se lleva al interior de un centro carcelario y penitenciario. ¿Por qué? Por el principal problema, el ocio. Un privado de la libertad se levanta, desayuna y queda libre. ¿Se dedica a qué? A delinquir desde un centro carcelario. Si los mantenemos ocupados, el sistema penitenciario y carcelario de este país va a ser diferente. Cuando salgan, van a salir a aportarle a la sociedad con un conocimiento diferente. En esa socialización del proyecto, doctor Gustavo Adolfo, ¿cómo lo recibe la gente? La sociedad por un lado y los mismos reclusos. Esto le aporta más a la sociedad que a los mismos privados de la libertad, porque vamos a cambiar la inseguridad. El principal problema de inseguridad de las calles de este país son reincidentes, son personas que han estado en la cárcel 1, 2, 3 veces, que las cárceles se han convertido en universidades del crimen, en universidades de la delincuencia. Si entra por un delito menor, por robo, por atraco, por ejemplo, ¿a qué aprenden en la cárcel? A que no lo cojan en la próxima vez para que el delito sea más profesional. Eso es lo que están aprendiendo. Y hoy lo reciben los familiares porque es que un padre, una madre, cabeza de familia, muchas veces roban para sustentar una familia. El padre o la cabeza de familia está en una cárcel, los niños en la calle van a aprender que a delinquir porque se le fue el sustento de su familia. Pero si yo tengo el privado de la libertad dentro de la cárcel, pagando el delito, pero trabajando. Primero, a través del trabajo, resocializándose, pero también va a tener un pequeño ingreso, que ese pequeño ingreso va a ser por la familia, que está en el barrio X de Bogotá, el barrio X de Cali, y que no van a tener que delinquir, que está viendo que su papá se está resocializando, su mamá a través del empleo, desde allá aprendiendo algo diferente. Es decir, obtiene el sueldo y la esposa o los padres van a la cárcel y se le entrega ese recurso que obtuvo el hombre producto del trabajo. Exacto. No va a ser lo mismo que una persona en libertad, va a ser un sueldo más bajo, pero vamos a matar ahí como 2 pájaros de un solo tiro, por así decirlo. Vamos a volver que las cárceles se vuelvan autosostenibles, que tengan un ingreso de manutención por ese privado de la libertad. Hoy un privado de la libertad nos vale a los colombianos 3.700.000 pesos mensuales. Son 170.000 privados de la libertad que tenemos en este país. Son cerca de 3 billones de pesos que se gasta el sistema penitenciario y carcelario de este país. Vamos a volver el sistema penitenciario y carcelario diferente, trabajando, produciendo, resocializándolos y con un ingreso para el privado de la libertad, pero también un ingreso para la cárcel, para la manutención de ese privado de la libertad. Un modelo interesante, doctor Gustavo Adolfo Moreno Hurtado.
pero eso implica una disminución en la pena, o el que está condenado a los 15 años paga los 15 años de cárcel y se resocializa y trabaja. No, claro está que cada hora que trabaje, cada día que trabaje, va a tener una reducción en la pena. Van a pagar también con el trabajo, se le va a reducir también un tema de tiempo porque esa persona está trabajando a través de horas de empleo que le están aportando a esta sociedad. Y también hay un incentivo para los empresarios que lleven su empresa a las cárceles de Colombia. Van a tener una reducción en materia también de impuestos, tributaria, que eso va a incentivar al que el empresario, al que el empresaria lleve su empresa a las cárceles, les enseña algo, los capacita, pero también los pone a trabajar y los pone a producir. Nosotros en la pasada reforma tributaria aprobamos un artículo que fue, que lo lideré y que lo pasé y que hoy está en la reforma tributaria, que toda empresa que lleve su producción, su maquinaria a las cárceles van a tener unos estímulos tributarios para tener esos incentivos. Por eso es que hoy, sin ser aprobado nuestro proyecto de ley, ya hay empresas llevando su maquinaria a las cárceles de Colombia. Estamos en Colombia y su Senado, programa institucional del Senado de la República, con el congresista Gustavo Adolfo Moreno Hurtado, de Barrancabermeja, en el departamento de Santander. Vamos a unos breves mensajes institucionales y ya regresamos. Estamos de vuelta en Colombia y su Senado con el congresista Gustavo Adolfo Moreno Hurtado. Estamos hablando, doctor, de ese proceso de resocialización, de la acogida que ha tenido la iniciativa. Los empresarios se le miden aquellas puertas que usted ha tocado. ¿Cuál ha sido la respuesta de ellos? No, los empresarios han visto una ley loable donde vamos a cambiar y vamos a aportarle a muchos sectores de la sociedad, a un sector económico, a un sector de seguridad, un sector tributario, pero también a cambiar el sistema carcelario y penitenciario. Como muchos ciudadanos siento que el sistema carcelario y penitenciario necesita una reforma estructural y de fondo que se debe modificar. Hoy las cárceles de Colombia no están cumpliendo con su objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Resocializar. Hoy en ninguna cárcel de Colombia se está resocializando un privado de la libertad. Al contrario, se están enseñando a ser más delincuentes. La reincidencia, usted coge hoy una persona atracando, asesinando, son personas que ya estaban en las cárceles, en la Modelo, en la Picota, en las peores cárceles. Y es por eso que queremos cambiar el sistema. Y el sistema se tiene que cambiar no soltándolos o no quitando delitos, el sistema se tiene que cambiar produciendo, que se vuelva un sistema productivo, que las personas puedan fabricar, que las cárceles se vuelvan centros productivos, fábricas. Hemos radicado esos dos proyectos de ley. Uno, cárceles productivas. Pero también le hemos dicho al presidente de la República que tengamos unas colonias agrícolas en este país. ¿Y qué es? Fincas. Él tiene, le decíamos, se han sido incautadas varias haciendas por tema de narcotráfico a través de la SAE. Le dije, venga, tengamos una finca en un departamento, los 32 departamentos de este país. Vamos a tener a las personas trabajando en agricultura, en piscicultura, de los pequeños y mediana seguridad, vayan allá. Así vamos a reducir también el hacinamiento en las cárceles que tenemos hoy en Colombia. Hoy hay un modelo que es la cárceles de Acacías, la colonia agrícola de Acacías. Trabajan en ganadería, trabajan en piscicultura, lombricultura. Tenemos a los privados de la libertad en una finca produciendo en materia de agricultura. Y vamos a tener también la seguridad alimentaria de este país. Yo visitaba esa colonia agrícola y me decía los privados de la libertad, me crié en un hogar donde mi mamá era una bandida, donde mi papá era un delincuente. Lo único que aprendí fue a delinquir, a robar, a matar, a ser asesino. Nunca aprendí nada en mi vida. Cuando llegó a esa colonia agrícola dije, aquí aprendí algo. Estuvieron en la Picota, estuvieron en la Modelo, dijeron, nosotros no estábamos ahí, salíamos a los 20 años, pero no íbamos a aprender absolutamente nada. Cumplíamos la condena, pero salíamos a los 25 años a hacer peor o igual. Senador, algunas personas dicen que el modelo carcelario en Colombia es contemplativo, otros permisivo, otros que dicen que no hay medidas de seguridad. Incluso hubo algunas voces que se identificaron con el modelo Bukele de El Salvador. ¿Esa puede ser una solución al tema nacional o no? Yo no lo veo. Yo no veo el modelo de Bukele aplicado en Colombia.
Primero, porque encerrar a una persona no la resocializa. Y las cárceles tienen un objetivo principal, que es la resocialización real y efectiva. De que una persona que no puede vivir en sociedad, la sacamos, la encerramos, la resocializamos, para que aquí en 20 años vuelva a la sociedad. Pero si usted está encerrado 25 años de su vida, en 3 paredes y una reja, ¿qué va a aprender? Usted va a salir con odio hacia la sociedad. Usted va a salir convertido en un monstruo. Y lo que estamos creando en las cárceles son monstruos. De que aquí a 25 o 30 años salgan peores delincuentes. Acá lo que tenemos que hacer es un sistema diferente, un sistema resocializador. Y he visto como senador de la República el trabajo como eje principal de resocialización. El 90% de los privados de la libertad de este país son jóvenes entre 18 y 28 años que han cometido un delito. Edad productiva. Es la edad de la juventud. Y por eso como senador me he propuesto esta meta. De ese 90%, el 77% son jóvenes que han cometido un delito bajo sustancias alucinógenas, efectos de la droga. Miremos en qué cárceles del país estamos recuperando primero a la persona de la droga. En ninguna. Al contrario, el sistema se ha vuelto corrupto. Y son los mismos guardias los que ingresan la droga a vendérsela y lo estamos dañando. No estamos cambiando el sistema. Si nosotros convertimos de que sea un sistema resocializador, que trabajen desde las cárceles, pero también los cambiamos y los desintoxicamos sus organismos, créanme que en 20, 25 años el sistema penitenciario y carcelario de este país va a ser diferente. Hay que hacer una purga también en el sistema carcelario que es corrupto, donde venden celulares, donde venden alcohol, donde hacen fiestas, donde vemos que en las cárceles hay estrato 1 a estrato 6. El que tiene estrato 6 puede comer caviar dentro de la cárcel, puede tener televisor, puede entrar hasta mujeres y lo vimos. Hoy necesitamos un sistema carcelario y penitenciario diferente, no como el de El Salvador, un sistema diferente, productivo en este país. Una revolución carcelaria propone entonces el doctor Gustavo Adolfo Moreno Hurtado. Hilo conductor que nos lleva a otro tema que lidera usted en la Comisión Sexta, vinculado con la educación. Salió el resultado de las pruebas PISA y Colombia lastimosamente no está bien en materia. ¿Qué es lo que está pasando con la educación de nuestro país, senador? Mira, esto no es culpa de un gobierno, esto no es culpa de los gobiernos pasados. Hoy tenemos que modificar el sistema y la estructura en materia de calidad de la educación de este país. Hoy un joven, estrato 1, estrato 2, le es muy difícil ir a la universidad. Hoy los gobiernos se jactan de que tenemos el 100% de la cobertura, pero de nada sacamos en un país donde tengamos el 100% de la cobertura si no hay calidad. Si la sociedad como la tenemos concebida, el joven es cabeza de familia, el joven le toca salir a trabajar a los 15, 16 años para sacar su familia adelante, pues van a dejar el colegio, van a dejar la universidad, acá tenemos subsidios, aquí cualquier joven que pueda, que quiera estudiar, puede estudiar con subsidios, tiene miles de oportunidades, becas y demás, pero el tema es el sistema en el que estamos. Y el abismo que existe en concepto de algunos analistas entre la educación pública y la privada, entre el calendario B y el calendario A, entre las ciudades y los pueblos. La hay. Por eso la educación rural, hoy los jóvenes se están yendo a las ciudades, se están dejando el tema del campo y demás. Pero lo que yo, al punto en que voy, es que la educación necesita un tema multidimensional del Estado, de la inversión del Estado. Si no hay educación, si no hay empleo, si no hay oportunidades, si no hay inversión del Estado en una sociedad, no vamos a mejorar las condiciones de muchos jóvenes de este país que se ven obligados a dejar el colegio, a dejar la universidad, que les toca trabajar de día, les toca estudiar de noche o viceversa. Acá lo que tenemos es que el Estado tenga una inversión directamente proporcional en todos los sectores y en las zonas apartadas de este país, que no haya diferenciación entre la educación pública y privada, que sea igual. Hoy lo vemos, hay profesores que van y trabajan en la mañana en un colegio privado y en la tarde en un colegio público, pero aquí tenemos que mejorar la calidad de la educación, de que esto no es culpa de un gobierno y que obviamente la pandemia nos dejó un rezago peor, que fue el COVID-19, que los jóvenes 2 años se educaron a través de internet, que dejaban el computador prendido
y quizás nunca prestaban atención. Y hoy vemos los resultados de esos 2 años de la pandemia, que hoy, y como presidente de la Comisión Sexta del Senado, encargada de la educación, necesitamos una reforma de la Ley 30 en Colombia, una reforma concedida de manera diferente en la materia de la educación. La educación pública debe ser incluso mejor que la privada. La educación pública en que cualquier joven tenga la capacidad de movilidad social. ¿Y qué es la capacidad de movilidad social? Que un país como Colombia, el hijo del herrero, el hijo del taxista, el hijo del carnicero, tenga la oportunidad de ser doctor, tenga la oportunidad de ser abogado y que no esté condenado a ser ni taxista ni carnicero, sin despreciar ninguna profesión, que tenga esa capacidad de movilidad social, de que pueda estudiar, que pueda acceder a cualquier universidad, porque la educación es la base de una sociedad, y una sociedad educada es una sociedad con oportunidades. Y hoy los jóvenes lo que están pidiendo es oportunidades. Avanzar sobre todo. Debe ser un orgullo para trabajadores petroleros de Barrancabermeja ver el ascenso vertiginoso de su hijo. ¿Qué le dicen sus padres? Muy contentos, mi familia no es ni política, es una familia de clase media, de Barrancabermeja, de que estudié gracias a una empresa de petróleos en Colombia, por eso la defiendo, porque es la economía, el tema minero-energético de este país nos ha asegurado la educación a muchos jóvenes, quizás, y es el medio de subsistencia de la economía de muchas personas en este país, en los llanos orientales, lo que es Campo Cusiana y demás, lo que es en Barrancabermeja, el Magdalena Medio, Puerto Wilches, que quizás no se ha visto el desarrollo directamente proporcional a inversiones que ha recibido esos municipios producto de la industria petrolera y demás, sino al contrario, se han convertido en unos cinturones de miseria, en cinturones de violencia, de delincuencia y demás, que eso es lo que se tiene que cambiar en este país. Senador, se nos acaba el tiempo, pero ¿qué le dice usted a esos jóvenes que en efecto no tienen muchas posibilidades, pero que se quedaron en la queja y que dicen, es que yo nací pobre y entonces no tengo opciones? ¿Qué le dice a esos muchachos de Barrancabermeja y del resto del país? Bueno, los jóvenes tenemos que pasar de la inacción a la acción, que tenemos que pasar de quejarnos por redes sociales, por Facebook, por Twitter y demás, de que como joven soñaba con ser senador de la República. Dios y la vida me dio la oportunidad de estar hoy acá ocupando una curul en el Senado de Colombia, sin venir de familia política, sin venir de una familia adinerada, sino trabajando, incidiendo en la política de este país. Los sueños se pueden lograr, y de que si uno trabaja muy fuerte, muchas veces la disciplina vence la inteligencia, como dicen por ahí. Si uno es disciplinado, si uno trabaja día a día por esos sueños, por esos objetivos, realmente se pueden lograr, y hoy se lo dice un joven de 32 años que logró llegar acá al Senado de la República. Joven, ejemplo e inspiración para las nuevas generaciones del país. Doctor Gustavo Adolfo Moreno Hurtado, muchas gracias por aceptar la invitación. Esta es su casa y bienvenido siempre. Pepe, muchísimas gracias a todos los colombianos. Esto es de ustedes, esta credencial es de ustedes. Bienvenidos acá al Senado de la República cuando quieran venir. A los televidentes de Colombia y el exterior, muy amables, gracias. Nos reencontraremos en cualquier instante para seguir con Colombia y su Senado. Hasta entonces, permiso.